Dios te bendiga esta hermosa mañana. Quiero compartir contigo parte de la Escritura. Estamos hablando acerca de la gracia que es en Cristo Jesús. Gracia, don inmerecido. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: por gracia sois salvos, y no de vosotros, pues es don de Dios. Hemos estado explicando acerca de lo que Pablo enseña de la gracia. Que los gentiles no son salvos por los méritos propios de sus acciones, sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado diciendo que para entender la gracia hay que desaprender, porque hemos sido enseñados a tener una mezcla de fe y de la ley. Santiago mismo se atreve a decir que la fe sin obras es muerta, porque a Santiago no se le fue revelada la gracia. A Pedro se le explicó acerca de la gracia, y de eso vamos a hablar ahora. Pero Pablo, escribiendo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículo 11, nos enseña que la gracia es revelada. Hay dolor en el corazón de aquellos que se les ha sido revelada la gracia. Quisiéramos poder hacer entender a los demás que no es por obras. A ese predicador que golpea la iglesia cada día, exigiéndole cumplir la ley para que pueda alcanzar salvación, exigiéndole ser una persona perfecta para alcanzar la salvación. Y yo recuerdo cuando todavía no se me había sido revelada la gracia, que yo me preguntaba, pero ¿cómo voy a ser salvo si todavía peco? Pero qué hermoso cuando ya el Señor te enseña. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos explica cuál y cómo es el plan divino de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiéramos, los predicadores de la gracia, quisiéramos poder llegar al corazón de cada predicador. Yo creo en lo personal que para alcanzar a los pueblos no cristianos, a los pueblos judaizantes, a los pueblos, es necesario predicar la gracia. Quiero darte un poco de información acerca de eso. En Gálatas capítulo 1, versículo 11, Pablo escribe y dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La gracia es revelada. Si tú eres de los que dices, pues yo no entiendo cómo voy a ser salvo. Yo recuerdo cuando estaba leyendo el libro de Éxodo, yo me frustré cuando vi a un hombre de Dios, cuando yo vi a un Moisés caminar en el desierto día y noche, llegar al límite en donde se le permitió ver la tierra prometida, pero no entrar en ella. Créame, yo ese día me frustré, cerré la Biblia, creo eran como las 11 de la noche, cerré la Biblia y me puse a llorar y le dije a Dios: si Moisés no entró a la tierra prometida, ¿qué y quién me garantiza que yo voy a entrar? Comparando su capacidad espiritual y conocimiento y llamado de Moisés con mi llamado, y yo me frustré. Con todo y eso seguí adelante, con todo y eso seguí buscando del Señor. Y Dios empezó a tratar conmigo, Dios empezó a enseñarme acerca de ese don maravilloso y merecido que la Biblia lo llama la gracia, o es interpretado como la gracia, un don inmerecido. Usted
y yo, como pecadores impedernidos, como Romanos dice, capítulo 3, que somos irracionales, que no hacemos lo bueno, siempre estamos buscando hacer lo malo, necesitamos que la gracia del Señor venga sobre nosotros, que la salvación sea un regalo, no un mérito, no algo ganado, porque es imposible que usted y yo podamos hacer méritos para alcanzar la salvación. Por eso vino Cristo. Entonces Pablo está testificando, defendiendo el Evangelio, la predicación de la gracia, y él dice: mas hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En mi caminar cristiano y en la formación ministerial que yo he tenido, este es mi caso, y el caso de algunos hermanos que yo he platicado con ellos, de institutos bíblicos, maestros en los institutos bíblicos. El instituto te informa de la gracia, porque te hace ver un panorama bíblico de Génesis, Apocalipsis, y te ayuda. Pero si la persona que está exponiendo, enseñando, no se le ha sido revelada la gracia, difícilmente va a poder enseñar acerca de la gracia. Ese fue uno de los problemas de Pedro. Si usted va conmigo al libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Vamos a leer Biblia esta mañana. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Para una persona, ese podría ser un fruto para creer que esa persona es salva. Y Cornelio era una persona piadosa y temeroso de Dios. Para un predicador de la ley, siendo cristiano, porque hay muchos predicadores de la ley que son pastores llamados a servir al pueblo gentil, llamados a pastorear ovejas que no son judías, les basta entender que una persona es piadosa y temeroso de Dios con toda su casa. Tú ves a una persona piadosa y temerosa de Dios y la pones en el ministerio, tú la pones en la de diácono, tú lo pones, y es bueno tener esos principios en la vida cristiana. Pero mire cómo se necesita la gracia, porque la ley lo que hace es señalarte el pecado. Por eso Pablo dice que la ley nos trae a Cristo, porque nos encierra, nos señala. Cada vez que lees la ley, tú tienes que encontrarte ahí con un pecado. Y si la ley te señala en un pecado, te hace reo de todo, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, en este pasaje que estamos leyendo vamos a entender, o espero tratar de explicarme para que usted entienda que Pedro careció de la revelación de la gracia, para que usted pueda entender los ministerios, para que usted pueda entender por qué aparece Pablo, por qué Pedro no fue el hombre que llevara el evangelio a los gentiles, ya que a él se le fue revelado. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que era Elías, otros un profeta. ¿Y tú quién dices que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Bienaventurado eres porque no te lo reveló sangre, no te lo reveló el hombre, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aún conocer a Jesucristo es por revelación. Por eso usted ve gente batallando en la vida cristiana. Por eso usted ve la iglesia confundida, unos predicando, algunos somos cristianos y ni siquiera nos queremos como hermanos. Por eso ve usted
banderas en el mismo cuerpo de Cristo, se sigue diciendo como los corintios: yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de las asambleas, yo soy apóstol y profeta, yo soy de la iglesia de Dios, del evangelio completo, yo soy príncipe de paz, yo soy bautista, yo soy esto, yo soy aquello. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor y el mismo Cristo resucitado no nos ha sido revelado algunas veces. Somos cristianos y gloria a Dios por eso. Somos gente confesa. Y hay mucha gente confesa en el cuerpo de Cristo. Y qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero es necesario que usted y yo doblemos nuestras rodillas y oremos para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se le sea revelada a las almas, se le sea revelada a los hermanos. Y esa pregunta de por qué pecamos y que un día eres salvo y el otro día eres condenado, otro día eres salvo, otro día eres condenado, eres salvo y hoy escuchas una predicación como la de Pedro y eres condenado otra vez. Porque hace falta la revelación de Jesucristo en nuestras vidas y la revelación de la gracia que se le fue dada a Pablo. Por eso Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 7: digo verdad en el Señor, no miento, dice él, que yo fui llamado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo para predicar. Fui llamado predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Usted quiere conocer de la gracia, lea las cartas paulinas. En el mismo Gálatas capítulo 2 versículo 7, Pablo le dice a Pedro: tú fuiste enviado a predicarles acerca de Jesucristo a los de la circuncisión. Y yo he sido enviado a los gentiles, le dice él. Entonces a Pedro se le explicó acerca de la gracia, mas no se le reveló la gracia. A Pedro se le reveló Jesucristo. Oiga esto: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El perfil de un buen cristiano, el perfil de una persona salva. Pero era necesario que él reconociera a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Era necesario que él creyera en su corazón y confesara a Jesucristo. Y la Biblia dice: este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió Jope. Después de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Siga Pedro, estudie la vida de Pedro. Pedro estaba allí en la azotea y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo, comida que no le era permitido a un judío comer. Pero el Señor le estaba explicando algo. El Señor le estaba enseñando algo a Pedro. Le estaba enseñando acerca de la gracia. Lo estaba discipulando para que él fuera a predicarle a los gentiles. Pero vea la actitud arrogante, negativa de Pedro, cuando el Señor le dice: júntate con ellos, ve con ellos. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo.
y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El hombre legalista, el hombre predicador de la ley, el hombre que está formado de una manera que solo ha sido enseñado y que no tiene la revelación de la gracia, siempre se va a oponer a la sana predicación de salvos por fe, siempre. Y déjeme decirle que algunos somos predicadores de Jesucristo, llamados. Hay maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, llamados a predicar, a pastorear, a guiar a la grey del Señor, a guiar a los que eran gentiles y ahora son hijos. Pero le seguimos predicando la ley, porque somos como Pedro. El Señor le está diciendo: mira, vas a hacer esto, vas a predicar esto. Y seguimos: no, es que así me formaron, no, es que así dice el manual de la iglesia, así dice. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Quién le estaba diciendo a Pedro que comiera? Es el Señor. ¿Quién nos habla de la gracia? Es el Señor. ¿Quién le reveló la gracia a Pablo? Es el Señor. Pero estamos formados de una manera que nos cuesta entender, o no queremos entender, o entendemos, pero no queremos dejar lo que ya nos enseñaron, no queremos botar los títulos, no queremos dejar el lugar, no queremos dejar la denominación, estamos abrazados a ella, viviendo bajo preceptos, y hablo a los predicadores, practicando cosas que la misma Biblia, cuando la estudiamos, si es que estudias la Biblia, te das cuenta que tu denominación tiene tantos preceptos que ha encuadrado a la iglesia, y a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. Porque déjame decirte que Pedro fue exhortado para no llamarle común a un cristiano, a un hombre, a una mujer de la fe. Dice la palabra: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oiga esto. ¿Quién limpió a quién? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios ya limpió, no lo llames inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames carnal. Lo que Dios ya limpió. ¿Sabe cuántas veces nos hemos subido al altar a señalar a la iglesia misma de Jesucristo, por la que Él murió en la cruz del Calvario, llamándoles comunes, llamándoles, porque no entendemos la gracia? Porque creemos que el perfil de un buen cristiano, es que sea justo y piadoso. Y nos vamos con la finta. Y a veces tenemos gente sirviendo en la iglesia que ni siquiera es salva. Sí, son justos y piadosos como Cornelio, pero carecen de la gracia, carecen del conocimiento, de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nadie que no se le haya sido revelada la gracia debería de estar predicándole o cuidando la grey del Señor, cuidando a los cristianos, porque el Señor los salva, el Señor los trae, Él es quien los limpia. No me canso de decir en cada transmisión por este medio que Pablo enseña en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, que nosotros hemos sido lavados, santificados y justificados por medio de la sangre preciosa de Jesús y por su Espíritu. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, mucho menos para otro. No es por nuestros medios, es por la fe en Jesucristo.
Por eso van a haber sorpresas. Por eso la Biblia dice que vamos a decir algunos, y espero no estar entre ellos, solo quiero ser parte y no señalar, por eso algunos. Si en tu nombre yo echaba fuera demonios, sí, pero no te conozco. Pero si yo prediqué en la iglesia como 20 años, sí, pero no te conozco. Porque ser parte del cuerpo de Cristo va más allá de ser un buen predicador, un buen elocuente, de conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Va más allá de todos los misterios que tú puedas recibir. Hebreo dice que tú puedes recibir información bíblica y aún así tener por inmunda la sangre de Cristo, cuando no se te ha sido revelado el Señor. Entonces Pedro, y traigo en memoria esto porque habemos muchos predicadores como Pedro, que desconocemos la gracia y hacemos pedazo a la iglesia y golpeamos al cuerpo de Cristo como Moisés y matamos a los Ananías y Zafiras de la iglesia, porque habemos muchos Ananías y Zafiras en la iglesia. Usted conoce eso. Entonces viene un ministerio de Pedro y tú no diezmas en ofrenda y te maldicen y te condenan. Ya no digamos si estás viviendo en unión libre, te condenan. Porque eres parte del lienzo, eres parte del plan de salvación de Dios. Pero es que tienes que tener, la persona que llega a la iglesia, la persona que reconoce a Jesucristo como su Salvador, tiene que tener el perfil que la ley enseña para algunos predicadores. Y por eso Pedro le dice, no Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Oiga, y yo le voy a decir algo. Él dice eso, pero yo no le creo a Pedrito. Porque él está diciendo, yo soy perfecto en la ley, y no hay hombre perfecto en la ley. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Deja de golpear la iglesia del Señor, deja de condenar la iglesia del Señor. Quizás para ti sea gente que no es salva, pero si ya el Señor la llamó, ¿sabes qué dice la Biblia? Que no es del que corre ni del que quiere, sino del que tiene, de que Él tiene misericordia. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no me lo enviara. ¿Sabes quién tiene alma en la iglesia? Rema Soba Kenda. Dios te la ha enviado. Y por eso los pastores, Dios nos va a demandar las ovejas. Porque golpeamos a las ovejas. La oveja perdida y dañada es la que ya fue oveja, pero nosotros la golpeamos, la dañamos y la corremos. El Señor tiene que ir otra vez por ella. Ya Dios se la envió, el Padre se la envió. Ya está en el redil. Pero los malos pastores, los malos predicadores, déjame decirte, Dios bendiga la vida de uno de mis pastores que me enseñó este principio. Cada cristiano que se va de la iglesia es tu ministerio fracasado. Cada alma que Dios te manda a la iglesia y se va es tu ministerio fracasado y Dios te lo va a demandar. Dios nos va a demandar aquellas almas que por una predicación equivocada, que no está llena de gracia, esa persona se aleja de la iglesia. Mira la parábola de la oveja perdida. Ya era oveja. ¿Por qué andaba perdida? ¿Por qué andaba golpeada? ¿Por qué se salió del redil? ¿Por qué se salió de las demás? El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque yo no preparé mi enseñanza para predicar esto, pero al Espíritu le place. ¿Sabes que hay gente que no va ni a la iglesia? Y discúlpenme, pero es Biblia. Y va a ser salva. Jesús dijo, las rameras van a ir delante de ustedes. ¿A quién le dijo eso? A los que cumplían o trataban de cumplir la ley. A los que creían que por obras son salvos. Y Dios sigue tratando de explicarle a Pedrito, el apóstol amado, de quienes nosotros hacemos alarde cuando predicamos de él.
Versículo 17 de Hechos 10, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, pensaba en lo que había visto, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual me buscáis? ¿Cuál es la causa por la cual me buscáis? Ya el Señor le había enseñado, ya el Señor le había explicado con manzanitas lo que iba a pasar. Ya el Señor le dijo: mira, voy a hacer bajar un pueblo que no es pueblo, voy a agregar al árbol, voy a agregar ramas, de un pueblo voy a hacer uno. Pero él decía: no Señor, no Señor, no Señor, no Señor, no Señor, no Señor. Y el hombre que niega la gracia tiene un problema porque no la predica. Y Pablo a los Gálatas dice que el que predica un evangelio diferente sea anatema. Hay mucho predicador viviendo y predicando y bajo maldición, porque la ley trae muerte, es pura, santa y buena, pero cuando te señala el pecado te mata. La ley mata al adúltero, la ley mata al hijo malcriado, la ley mata al que se mete con su familia, la ley mata a Raimundo y a todo el mundo, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo vivifica. Y ahí es donde el cristiano puede seguir adelante creyendo esa palabra revelada de parte de Dios. Mi alma alaba su nombre. Dios bendiga a nuestro hermano Castro Barrientos. Y a los hermanos que están conectados, Dios te bendiga. Aceptamos críticas por aquellos que aún son como Pedro y quieren estorbar el trabajo del Señor. ¿Por qué acepto las críticas? Porque desde el momento en que me criticas me doy cuenta que la gracia no se te ha sido revelada, y es mi deber orar por ti para que esa bendición de Dios pueda alcanzarte. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual me habéis venido a buscar? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Había llamado a todos Cornelio. El Espíritu Santo lo movió a hacer una reunión evangelística. La salvación, la predicación de la salvación iba en camino para los gentiles, porque no eran judíos. Porque se le fue informado a Pedro. Y oiga esto: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis. Oiga cómo empezó la predicación Pedro. Oiga la predicación de Pedro. Mi alma alaba su nombre. A Jesús le dijeron: ese comelón y borracho con los pecadores come, con ellos se reúne. Porque Jesús se reunía con los pecadores. ¿Cómo cree que Magdalena, la que la historia llama prostituta, porque la Biblia no la declara una prostituta, pero de acuerdo a la historia era una prostituta? ¿Cómo cree que llegaron todos estos hombres pecadores a Cristo? Es porque Cristo se reunía con ellos, lo escuchaban,
Dice la Biblia, por boca de los mismos que comía, por boca de los mismos predicadores de la ley, de los fariseos, que Jesús comía con los pecadores, no siendo él pecador. Y yo siendo pecador, me la doy de muy, ¿verdad? Y no quiero pecadores en la iglesia y tampoco me junto con ellos. ¿Cuántas familias hemos dividido? Porque la que tiene el ministerio del chambre en la iglesia, y no diga amén, porque no es con usted, vio al pastor allá reunido con su familia, pero en la mesa había cervezas, había... Y el pastor es quitado. Ya no digamos los hermanos. Te condenan por todo y por nada, porque no conocen la gracia. No conocen el pasaje que dice que el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Y Pedro empieza su relato bíblico, su información bíblica con los gentiles. Qué feo es eso que yo voy a evangelizar de parte de Dios, Dios me mandó, y que yo llegué a tu casa y te dije, mire, yo no quería venir porque ustedes son inmundos, ustedes no sirven, ustedes no son pueblo, nosotros sí somos pueblo, somos judíos. Y así empieza su relato. Mas Pedro dice, vosotros sabéis cuán abominable, oiga la expresión que usa para empezar a hablar de lo que Cristo le ha mandado hacer, que dicho sea de paso, en ese plan de salvación se involucra al Padre, los ángeles, a Jesús, al Espíritu Santo y al evangelista, que en este caso es Pedro. Y usted no va a ver a Pedro, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, usted no va a ver a Pedro en la Biblia que él vuelva otra vez a predicarle a los gentiles, más que solo esta vez. Porque Pedro tenía miedo de la circuncisión. Pedro mejor iba a los cultos de Jerusalén, donde se predicaba, en el Hechos capítulo 15, en donde se predicaba que había que ser circuncidado para ser salvo. Allí estaban los apóstoles. ¿Por qué cree que los apóstoles no salieron de Jerusalén? Porque se judaizaron, porque se quedaron allí metidos por miedo, y de todas maneras tuvieron que morir sacrificados, porque todo aquel, oh mi alma alaba su nombre por esto, todo aquel que rechace la gracia para obtener la salvación después de que la gracia sea quitada, este tiempo hermoso en el cual vivimos, tú tienes que dar tu vida confesando que Jesucristo es el Señor, pero tienes que dar tu vida, porque el pago de nuestro Señor es ahora, es hoy cuando es por gracia, pero es un tiempo nada más. Cuando la gracia sea quitada, la iglesia sea levantada, sea quitada también, habrá oportunidad de salvarte, pero tendrás que entregar tu vida. Ya no es la vida, ya no es por los méritos de Jesucristo. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis? Pregunta, ¿por qué causa? Diría un argentino. Me habéis hecho venir. No entendía todavía el plan divino de salvación de Dios a través de la gracia. Entonces Cornelio le explicó, el gentil, el que ya había censorado, el que ya estaba en el wifi de la salvación, el que ya tenía internet espiritual en su mente, el que ya había recibido la revelación de Dios. Porque a Cornelio se le dijo, ¿sabes qué? Manda a llamar a aquel, porque es necesario que el predicador hable de la gracia. Y usted va a ver más adelante cómo a Pedro se le calla y el Espíritu Santo interviene en esa predicación. Un aplauso al Espíritu de Dios. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que, oiga, qué mentiroso. Dice que él llegó sin replicar. Mentiras. Pedro había estado hablando con el Rey de Reyes y dice, no, Señor, y dice que sin replicar.
Vamos, estudie la vida de Pedro, por favor, para que usted pueda entender que seguir a los apóstoles de Jesucristo, seguir la enseñanza de los apóstoles de Jesucristo, usted está fuera de la gracia del Señor. Porque Pedro, Gálatas capítulo 2, versículo 7, Pedro hablando con Pablo, Pablo le dije, tú has sido enviado a los de la circuncisión y yo a los de la incircuncisión, a los gentiles. Pero Pedro tenía miedo. Yo ayer hablaba con el Señor y le digo, ¿por qué Pedro y los discípulos tuvieron que morir así? Y de eso vamos a hablar teología que el Espíritu Santo enseña. Por lo cual, dice Pedro, al ser llamado vine sin replicar mentiras. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? No sabía. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora, y Cornelio le empieza a enseñar la revelación de la gracia a Pedro. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón con un curtidor junto al mar, y cuando llegues él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mire Cornelio. Cornelio tenía más conciencia de la relación de Dios que el mismo Pedro. Es que cuando el Señor te llama, cuando Cristo te ha revelado, cuando la gracia te es revelada, entonces vas con tu familia y le predicas las buenas nuevas de salvación. Cornelio recibió revelación de la gracia. Cornelio entendió que no era por obras, que hacía falta algo. Y fue y invitó a toda su familia, a sus amigos. Pero hoy en día, y discúlpeme, pero hoy en día lo que hacen cuando aceptas al Señor es separarte de tus amigos, es separarte de tu familia. No te juntes con esa chusma. Y es al contrario. Usted y yo debemos de juntarnos con la chusma, usted y yo debemos de juntarnos con los demás para que vean y aprendan que la gracia que es en Cristo Jesús está disponible para salvación a todo aquel que cree. Dice la palabra. Pero te prohíben. Ya no puedes ir a ese matrimonio, a esa fiesta, ya no puedes ir a ese casamiento, ya no puedes ir a esa reunión familiar. Ya no puedes ir ni al velorio de un familiar. Es que usted no puede ir allí y juntarse con los gentiles. ¿Por qué? Es que allí se hace el Ave María. Dios nos permitió hace unos 2 días estar sentado frente a un cadáver, esperando. Yo estaba allí esperando. Se me invitó a predicar. Yo tuve que oír toda la misa que dieron ese día. Yo tuve que oír todos los Ave María y los Ave no sé qué. Ya hasta casi terminaba rezándola porque te repiten tanto que se te va grabando en la cabeza. Pero yo estuve. No me levanté porque he entendido que yo debo estar con los pecadores para poder llevar el Evangelio de Jesucristo. Ahí me esperé. Pasada media hora, cuando terminaron de rezar, se acercó una hermana de la que estaba en el ataúd y me dijo, ¿puede predicar? ¡Wow! ¿Sabe cómo estaba yo? Esperando, como aquellos que están esperando en la pista la carrera y empezar a correr. Cuando ella dijo, ahora puede predicar, es como el disparo. ¡Corra ya! ¡Qué bonito! Pasé, y a los que estaban allí que no eran cristianos y que habían estado rezando, les empecé a hablar acerca del plan maravilloso de salvación que es en vida, de la oportunidad tan grande que tenemos.
Y Cornelio hizo lo mismo, mandó a llamar a sus amigos. Hace 4 días, le dice, que estaba yo en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir. No es por obras la salvación. Si fuera por obras, oigan esto, Cornelio aplicaba para ser salvo. Cornelio aplicaba para ser salvo, pero era gentil. Aunque tenía buenas obras, no era parte del pueblo de Israel, por lo tanto, no lo consideraban un salvo. Pero dice la Biblia que Dios ya había recibido. ¿Usted se acuerda del hombre que estaba en Jerusalén adorando? Y Dios le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Es que nadie, mire hermano, nadie, usted ha rogado gente para ir a la iglesia y no va. Nadie que llegue a la iglesia no ha sido llamado o permitido por Dios en la iglesia. Si se va, Dios te lo va a demandar. Si se va por tu culpa, Dios te lo va a demandar, pastor. Y oiga lo que la palabra de Dios dice: Héctor, tú eres salvo. Siento de parte de Dios decirte eso, Héctor, porque el que está en sus manos nadie lo arrebatará. Podrá ser el hijo pródigo, podrá ser el que está esperando una oportunidad, podrá ser lo que quieras, pero tú estás en el plan divino de salvación, Héctor. Ten paz con Héctor, hermana Lorena. Ten paz con tu hija. Rema Soba Kenda. Ellos son salvos. Nadie los arrebatará de la mano de Dios. No veas lo que están haciendo, mira lo que va a pasar, lo que Cristo dice que va a pasar. Te bendigo en el nombre del Señor, sierva de Dios. Recibe esa palabra que te parte. Ten paz con tus hijos. Y le explica, Cornelio le explica cómo y por qué mandó a llamarlo. Versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, porque de un pueblo hizo uno, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso no es gracia, sino de que de toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Hay que temer a Dios y hacer justicia. Pero lo que Pedro está diciendo allí no es la predicación de la gracia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio... Oiga, yo quiero que haga diferencia a esto, predicador. ¿Sabe por qué Pedro predica y bautiza? Para ser perdonados. Porque ese pueblo salvo ya es. Nosotros nos bautizamos y nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque no éramos pueblo. Estábamos destinados al infierno. Y qué lindo. El libro de los Salmos dice que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Pasado. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos mayor que los ángeles. Usted alaba a Dios por eso. Usted alaba a Dios porque ahora usted no es creación, solamente usted es hijo de Dios. Nos hiciste un poco menor que los ángeles, pero a través de Jesucristo ahora somos hijos. Cuidado con la envidia, los ángeles, cuidado con la envidia, porque eso le plació a papá desde antes de la fundación del mundo. Por eso los ángeles miran, dice la Biblia, porque ellos no conocían la gracia. Los ángeles quisieran que la gracia se les aplicara para poder hablar con papá como padre, pero solo aquel que tiene el Espíritu de Dios puede decir:
Abba, Padre. Solo aquel que tiene a Cristo puede decir Abba, Padre. Y si no tienes el Espíritu de Dios, no eres hijo de Dios, dice la palabra. Yo voy a terminar y vamos a dejar esto a medias porque el tiempo avanzó. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. De eso envió mensajero a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Oiga qué testimonio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este da testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, oh my God, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por eso le digo que Pedro predicó un mensaje de perdón, no de salvación. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sabe? San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, les dijo el Señor. A los discípulos los mandó a guardar mandamientos. Que el mandamiento que el Señor se refería no son los mandamientos de Moisés. En el capítulo 15, versículo 2, el Señor dice cuál es su mandamiento. Que de hecho todos los mandamientos se resumen en eso. Hechos 15:12 dice: y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Porque no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por los demás. Pero a tu hermano no le das la mano, a tu hermano no lo aceptas, aunque es parte del cuerpo de Cristo. ¿Eh? Yo a Pedro, aunque sea matadores de cristianos, porque mató a Ananías y Zafira, predicando un evangelio de la ley, porque la gracia no mata, la gracia no condena, la gracia a través del poder del Espíritu Santo vivifica al caído, al pecador. La gracia, o no es cierto que cuando has pecado, el enemigo quiere traerte la ley y aprovecharte. ¿Para qué vas a la iglesia? Ya no sos nadie. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice Hebreos, que ya no hay salvación para alguien que pecó, y el Espíritu Santo está ahí. No le creas, no estás bajo la ley. Pablo escribió en Romanos 7:6 que ya no estamos bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. El profeta Jeremías 30:31 del libro de Jeremías al 36 dice: ya no hay necesidad de que nadie te enseñe, yo hablaré a su mente y a su corazón. Él nos revela quiénes somos, no es el hombre, no es tu pastor, no es la persona, no es tu maestro. Quien te revela quién eres en Cristo es papá a través del poder del Espíritu Santo. Yo soy hijo de Dios, le guste o no le guste al diablo, le agrade o no le agrade a los que dicen ser mis hermanos y no me aman. Soy hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios,
y puedo decir Abba Padre, porque la Biblia dice que nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede llamar a Dios papá. Y si usted pudiera entender cómo mi cuerpo se estremece en este momento al decirle papá al Creador, al tener el derecho legal de parte de Dios a través de Jesucristo, decirle papá al que hizo el cielo y la tierra, al que le puso cerrojo a los mares, al que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es mi papá. ¿Sabe por qué querían matar a Jesucristo? Desde el día que Él dijo que Él era hijo de Dios. Blasfemia, dijeron ellos. Blasfemia. Y empezaron, porque la ley siempre va a querer matar a los de la gracia. La ley siempre va a querer matar a los que el Señor llamó. La ley siempre va a querer condenar a los que Dios ya hizo libres por medio de la gracia, que es un don inmerecido. Dios te escogió. Cuando alguien te diga que tú no eres hijo de Dios, que tú no eres cristiano, dile, ¿tú me llamaste? ¿Tú pagaste por mí en la cruz del Calvario? ¿Tú fuiste lacerado por mí? Todos mis pecados, dice el libro de Hebreos, pasados, presentes y futuros, porque dice, fueron perdonados de una vez y para siempre. Yo no soy el que tú ves. Cuando Dios nos ve a los ya salvos, a los que creemos en Jesucristo, no ve a un pecador, nos ve a través del manto de justicia. Primero está Cristo y después nos ve a nosotros. Usted lee Zacarías capítulo 3 y dice que el sacerdote, el sumo sacerdote Josué, estaba sucio, con ropas viles. Satanás estaba allí para acusarle, para enseñarle un poco de la gracia. Y todo lo que Satanás decía acerca del sacerdote era cierto. Pero aparece el ángel de Jehová, aparece Jesucristo y le dice, este es un tizón, este es mío, este es un sacado del fuego, cámbienlo, da vida, la ley mata. Y Satanás ocupa la ley para matar la fe y la vida del cristiano. Y los instrumentos a veces somos los mismos predicadores. Los discípulos de Satanás, por no entender las escrituras, somos nosotros mismos los predicadores. Diciéndole a la viejita que pasa ayunando y orando por ti, la que se levanta a las 3, las 4 de la mañana a orar por ti, predicador. Hay unas que vienen a dormirse. Cuando escucho a mis hermanos predicar, pero que todavía son como Pedrito, no conocen la gracia que es en Cristo Jesús. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras Él aún hablaba, vea esto, mire cómo se rompen dogmas, mire cómo se rompen protocolos, mire cómo se rompen enseñanzas de las iglesias. Es que cuando el Espíritu de Dios aparece, esta gente no había sido bautizada. Esta gente no era cristiano confeso, no había pasado al púlpito, no había confesado a Jesús públicamente. Esta gente no era cultera. Esta gente no era piadosa. Esta gente no daba, porque la Biblia dice que quien daba era Cornelio. O sea, el instrumento que Dios usó fue a Cornelio. Pero el plan era salvar a toda su familia, a toda su casa, y se llevó con él a los vecinos, porque llamó a los amigos más cercanos, porque la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso te decía, hermana Lorena, tus hijos son salvos, y tú tienes que creerle a Dios, no al diablo. Tú tienes que creer a esta palabra divina. Allá andan mis hijos, algunos pecando, pero yo digo, eres salvo. Yo le digo a uno de mis hijos, al más tremendo, cuando tú naciste yo te ungí y te declaré un evangelista, un predicador de la palabra. Y todos los días
Le creo a Dios, pues, y yo sé que un día mi hijo va a ser instrumento en las manos de Dios para ganar almas. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Porque así como la cuarta generación maldice al que peca en la ley, toda mi generación será salva. Porque mayor es la gracia. La Biblia dice: en cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y vamos a hablar de eso un día de estos. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Mientras Pedro, el que no quería ir a predicar, el que llegó a mentir, que dijo que inmediatamente le dijeron eso, él corrió. Mentiras. Pero está mintiendo. Es palabra de Dios, pero usted tiene que saber leerla. Pedro no salió corriendo cuando el Señor le tuvo que explicar. Pero así somos en el altar. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ¿quiénes? Sobre Cornelio. No. Es que Dios no hace excepción de personas. El Espíritu Santo no cayó solo sobre Cornelio, no cayó sobre el que estaba señalado como justo. El instrumento que Dios utilizó fue Cornelio, pero la salvación es para todos. La salvación es para todos, es para ti, para tu hermana, para tu tío, para tu cuñado, para la que fue tu amante, o si todavía la es. La salvación es para todos. Dios no hace excepción de personas. Allí estábamos nosotros en ese manto con comida no comestible que Dios le presentó a Pedro. Dice la Biblia: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué se quedaron admirados, atónitos? Porque ellos creen, los judíos creen que solo ellos, el Dios que ellos adoran es solo para ellos. No hay nada más equívoco en el pueblo de Israel, que ellos creen que solo ellos son pueblo y que Dios es solo para ellos solitos. No, Dios es Dios de la prostituta, Dios es Dios de los árabes, Dios de los chinos, Dios de los hindú, Dios de los de infinidad, todo el mundo. Dios es Dios. El día que la gracia se te sea revelada, vas a entender un montón de cosas que ahora el legalismo no te permite entender. Pero yo lo vuelvo a repetir cada vez. Nosotros predicamos ley, pero vivimos bajo la gracia. No somos lelos, somos inteligentes. Le demandamos a la iglesia y le decimos que porque pecó va camino al infierno, que se arrepienta. Cuando ya los pecados, Facundo Cabral decía: te pido perdón, al orar decía él en sus cantos: te pido perdón, Señor, por pedirte perdón por los pecados que tú ya me perdonaste. Porque orar de esa manera es equívoca, de acuerdo a lo que dice Hebreos. A Dios lo que tenemos que decirle: te agradezco por haberme perdonado este pecado hace 2000 años. Esa es la manera correcta de orarle al Señor. Y cuando tú haces eso, exaltas el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que tú alcances ese nivel de fe y de conocimiento, tú tienes que estar bajo la gracia. Tienes que entender que vivimos bajo la gracia, mi hermano. Se admiraron. Y usted ve a Pedro en el capítulo 14 y 15 testificando de eso. Mañana vamos a hablar de eso, terminamos. Porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los añadieron a la iglesia porque era la práctica bautizarle. El bautismo es un testimonio público de que somos hijos de Dios. Pero estos ya eran salvos sin bautismo. Ya eran hijos, porque Romanos capítulo 8 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Pero el Espíritu Santo se le derramó sobre ellos. Si quiere, hablamos de la teología de la salvación. Hemos dividido el cuerpo de Cristo.
Hemos dividido el cuerpo de Cristo con banderas. Todavía predicamos, yo soy de esto, yo soy de aquello, como si ellos murieron por nosotros. Dios no hace excepción de personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a los judíos, no solo a los de las asambleas, no solo a los testigos, no solo a esto, al mundo. La salvación está disponible para todos. Predícale a todos, ofrécele la salvación a todos. No hagamos excepción de persona. Y no condenemos. Jesús enseñó y dijo, no condenéis para que no seas condenado. Pablo a los romanos enseña, ¿quién eres tú que criticas al criado ajeno? ¿Sabes que Jesús le dijo a los discípulos, Satanás los ha pedido para zarandearlos? ¿Sabes cuánto pastor, cuánto hermana, cuánto ministro de alabanza, cuánto apóstol está siendo zarandeado en la calle y tú lo ves durmiendo bajo de un puente? ¿Sabes qué debemos de hacer? Orar, que la fe no le falte. Ha sido entregado en las manos del enemigo para ser zarandeado, para probar su integridad, porque Dios tiene un propósito con él. Todo predicador que está ungido, que está lleno del poder del Espíritu Santo, ha pasado un proceso, porque Dios te capacita, Dios te mete a lo más serio de la batalla, porque tiene una misión para ti. Había una misión para los discípulos. Yo también pequé, es el tema de un mensaje que yo tengo, que solo una vez lo he predicado. Pero lo voy a predicar, me armé de valor y ya dije que lo voy a testificar. Y no lo hacía por miedo a los que me van a apedrear, a los que me van a condenar. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Wow. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Pedro no conoció la gracia, no predicó la gracia. Por eso cuando lea la Biblia, pregúntese, ¿quién escribió esta epístola? ¿Quién escribió esta carta? Porque si usted lee a Santiago, que no conocía la gracia, él dice que la fe sin obras es muerta. Pero Pablo, que es llamado a ser apóstol, predicador y maestro de los gentiles, dice en el capítulo 4 de Romanos que no es necesario las obras para ser salvo. Nosotros hacemos obras porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos ayuda. Si ni siquiera es de nosotros, hermano, mire, nosotros hacemos de continuamente el mal. Es el Espíritu de Dios. Le demandamos santidad a las personas. ¿Cuál santidad? Santiago dijo, a los santificados, ya somos santificados, llamados a ser santos, a cuidar esa santidad. Usted y yo en este cuerpo no producimos santidad. Es el Espíritu de Dios el que produce santidad en nosotros. Si usted lee Gálatas, dice que el Espíritu tiene un pleito continuo con nuestra... Es el Espíritu Santo con un pleito continuo con nuestra carne, ni siquiera nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros peleando, porque ya Jesús dijo que usted es salvo. Y por eso el que es cristiano, y se va a las prostitutas, cuando sale de prostituirse, usted siente una reflexión delante de Dios, porque el cristiano, el que ya confesó a Jesucristo como su Salvador, ya no peca a gusto, ya no te emborrachas a gusto, ya no pecas a gusto. Le eres infiel a tu esposo, a tu esposa. Después de eso viene un cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque tú eres santo, hay santidad en ti. Y sabes que has ensuciado el templo de Dios. Y es donde viene la reflexión. Y ahí es donde necesitamos la gracia, porque aquel que no conoce la gracia agarra todavía aquel pasaje de la ley que dice, el que es sucio, ensúciese más, y el que está limpio, límpiese más. ¡No! Solo dile al Señor, ayúdame en esta debilidad. Yo no puedo vencer esto. Yo me metí en la droga, me gustaba la cocaína. Y un día yo le dije al Señor, Señor, aquí tenemos un problema, le dije yo. Y con esto termino. Yo tengo un problema. Que a mí me gusta la coca.
Y si tú no me la quitas, yo no la voy a dejar. Me gusta, me produce placer, me quita el dolor de cuerpo, que es la razón por la que yo no hacía droga. Yo tenía un dolor en mi cuerpo tremendo. 6 meses, 24/7 metiéndome droga. ¿Sabes cuántos me condenaron? Cuando yo pequé, que es el tema de mi mensaje, ¿sabes cuántos pastores? Y era pastor, yo era pastor, estaba pastoreando. ¿Sabes cuántos pastores me rechazaron? ¿Sabes cuántos me condenaron? Y lo que es peor, un día un joven me encontró y me dijo: hermano, usted pecó en esto y en esto y en esto. Y yo quisiera que me escuchara, para que diera testimonio. Y yo le dije: hermano, cuando yo llegué a la iglesia, yo sabía que tú tenías 2 mujeres. Y nunca te estorbé. ¿Sabes qué hacía? Yo oraba al Señor. Tu esposa lloraba, me llamaba y me decía que no estabas en casa y que ella estaba segura que tú estabas con la otra mujer. Y me había agarrado de aquí. El hermano. Cuando yo le dije, me soltó y se puso a llorar. Yo era más justo que él. Y así pasa. Estás condenando a tu hermano y él está orando por ti para que tú no caigas donde él cayó. La ley mata. Y por eso la ley nos lleva a Cristo, porque la única esperanza es Cristo. Porque cuando vas a la ley, no la puedes cumplir. ¿Qué te queda? Cristo. Recibir la salvación por gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Estamos hablando que la gracia es revelada. Y Pedro carecía del conocimiento de la revelación de la gracia. El apóstol Pablo, escribiendo los de Efesios, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Oigan cómo se expresa Pablo. Por los gentiles está preso. Porque los de la ley ayudaron a que él estuviera preso. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio inescrutable de las riquezas de Cristo, y a declarar a todo cual sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ellos no conocían la gracia. Satanás no conocía la gracia. Si Satanás hubiese predicado bajo la dispensación de la gracia, hubiese sido perdonado. Satanás nos ve y se pregunta: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estos pecan? Y entre más pecan, la gracia sobreabunda sobre ellos. El amor de Dios sobreabunda. Los ángeles que siguieron a Satanás se preguntan, ¿cómo es eso? Los de la ley se preguntan, ¿cómo es? Porque la gracia es revelada. Por eso Pablo dice: yo doblo mis rodillas orando a Dios. Para que la gracia, capítulo 3,
Él dobla sus rodillas para que la gracia, el conocimiento de Dios sea revelado. Cristo tiene que ser revelado en nosotros. Por eso aquella mujer, aquel hombre que aparece en las redes sociales, lo hicieron pedazos en las redes sociales. En un programa de los puertorriqueños, Dejen la locura, o algo así se llama el programa, llegó un homosexual a testificar y le decían: tú no puedes ser hijo de Dios. Y él hablaba en lenguas y él reclamaba la revelación, y él les decía: ¿quién eres tú?, le decía el pastor. ¿Quién eres tú para decirme que yo no soy salvo? Si yo he confesado a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, ¿por qué no me aceptan en la iglesia? Ese hombre era salvo, ese hombre era de Dios. Lo que hacía falta era tomarlo aparte y enseñarle. Vino otro hermano que es predicador, es cristiano, que también era homosexual, y le explicó el plan de salvación de la gracia. Y le dijo que no era aceptado por sus prácticas homosexuales, pero que él creía que él era hijo de Dios. Ahora no todos son predicadores, porque a lo que Dios santificó, no lo llames tú inmundo ni común. Quizás ahorita sea una prostituta, pero ya está en las manos de Dios. Quizás ahorita sea el que vende droga, pero ya está en las manos de Dios. Quizás ahorita sea el brujo de tu comunidad, pero ya está en las manos de Dios. Y en la gracia, el que está en las manos de Dios, nadie se lo arrebatará, dice la palabra. Dios te bendiga. Oramos, Padre, te damos gracias. Que la gracia sea revelada a todo aquel que escuche esta palabra. Oro por ellos. Que Cristo sea revelado en nosotros. Que la salvación sin obras. Que no somos merecedores, Señor. Porque tu palabra dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, mas tú muestras tu amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto más no intercedes por nosotros ahora siendo hijos? Si siendo pecadores, separados, tú moriste por nosotros, ¿cuánto más ahora? ¿Qué no darás por nosotros, Señor? Intercedes por nosotros. Al que está sentado en el trono, a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Es mi deseo. Y Dios me tiene aquí con un propósito. Y el propósito de Dios es que yo predique la gracia. En este lugar donde hay mucho legalismo, en este lugar donde hay mucho cuerpo de Cristo, pero con un evangelio diferente, con el evangelio de Pedro, no con el evangelio de Pablo. Y nosotros no somos judíos, somos gentiles, sacados del pueblo gentil, porque ahora no somos ni gentiles ni judíos, somos hijos de Dios. Dios te bendiga.